Continuando con la solución de ejercicios del ejercicio 95 de álgebra de Baldor, donde estamos viendo combinación de los casos 3 y 4 de factorización, vamos a resolver el ejercicio número 20. En el 20 tenemos 25 menos x cuadrado más 8x por y menos 16y cuadrado. Bien, ya lo tenemos ordenado. Vamos a factorizar esta parte, pero primero vamos a agruparlos. Me quedaría como 25 menos, que afecta a x cuadrado, menos 8x por y más 16y cuadrado. Ahora que lo agrupamos, vamos a factorizar esta parte de aquí donde tenemos un trinomio cuadrado. Entonces me quedaría el 25, lo paso igual, y la factorización de esta parte de aquí sería raíz cuadrada de x cuadrado, sería x, pongo el signo del segundo, menos raíz cuadrada de 16 es 4, raíz cuadrada de y al cuadrado sería y elevado al cuadrado. Ahora yo tengo una diferencia de cuadrados perfectos y le saco raíz cuadrada a 25, sería 5. Raíz cuadrada de x menos 4y que están elevados al cuadrado, pues sería x menos 4y. Aquí pongo signo más y lo multiplico por lo mismo y le voy a cambiar 5 menos, que afecta a x menos 4y. Ahora reduzco términos semejantes y me quedaría 5 más x menos 4y multiplicado por 5, menos por más me da menos x, menos por menos me da más 4y. Este sería el resultado de nuestra factorización para este ejercicio. Vamos a resolver ahora el ejercicio 21. Y tenemos vamos a revisar si está ordenado por letras. Aquí pues me quedaría 9x cuadrado menos a cuadrado más 4a por m menos 4m al cuadrado. Ya lo ordené, voy a agrupar términos, queda igual, me quedaría 9x cuadrado y la agrupación sería menos, que afecta a cuadrado para que me dé por el negativo, menos por más me da menos, el del medio sería menos 4a por m y sería más 4m al cuadrado. Bien, ahora yo ya tengo aquí agrupado y ya puedo factorizar este trinomio. Esta parte de aquí me quedaría 9x cuadrada menos raíz cuadrada de a cuadrado sería a, pongo el signo del segundo término que es negativo, y raíz cuadrada de 4 por m cuadrado serían 2m, esto elevado al cuadrado. Ahora que yo tengo aquí una diferencia de cuadrados perfectos, puedo factorizar. Saco raíz cuadrada de esta parte y sería 3x, luego raíz cuadrada de a menos 2m sería a menos 2m, a le pongo signo más y lo multiplico por lo mismo, 3x signo menos, que afecta a menos 2m. Reduzco términos semejantes y me quedaría 3x más a menos 2m multiplicado por 3x menos a más 2m. Este sería el resultado de nuestra factorización en este ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio número 22 y tenemos 16xy cuadrado. Hay que ver si están ordenados.
Aquí este queda igual, 16 x cuadrada por y cuadrado, que es esta parte. Luego ponemos menos 4a cuadrado más 12 a por b menos 9b cuadrado. Ahora vamos a agrupar términos. Me quedaría 16x cuadrado por y cuadrado menos, que afecta a 4a cuadrado, aquí ya le cambié el signo, este sería ahora menos 12 a por b más 9b cuadrado. Ahora que ya tenemos un trinomio cuadrado perfecto, vamos a factorizar esta parte y me quedaría igual, 16x cuadrado por y cuadrado menos raíz cuadrada de 4a cuadrado sería 2a, pongo el signo del medio que es negativo, raíz cuadrada de 9 por b cuadrado serían 3b, esto elevado al cuadrado. Ahora ya tengo una diferencia de cuadrados, ya puedo factorizar. Raíz cuadrada de 16 sería 4x por y. Luego raíz cuadrada de esta parte de aquí me quedaría como 2a menos 3b, signo más, y lo multiplicamos por lo mismo, es decir, 4x por y menos, que afecta al 2a menos 3b. Ahora reduzco términos semejantes y me quedaría como 4 por x por y más 2 por a menos 3 por b, esto multiplicado por 4x por y menos, por más me da menos 2a, menos por menos me da más 3b. Este sería el resultado de la factorización del ejercicio número 22. Vamos a resolver ahora el número 23. Y tenemos esta parte, vamos a ordenarla. Me quedaría ya ordenado como menos a cuadrado menos 2a menos 1 más 25 m al cuadrado. Bien, ahora voy a agrupar esta parte. Vamos a ordenarlo, me quedaría 25 m cuadrado menos, que afecta a cuadrado más 2a más 1. Yo lo que hice fue cambiarle los signos. ¿Por qué? Porque ya este negativo afecta a toda esta parte. Ahora sí, factorizo este trinomio. Me quedaría igual el 25 m al cuadrado menos, y la factorización de esto sería a más, por el signo de aquí, 1 elevado al cuadrado. Ahora que yo tengo una diferencia de cuadrados, vamos a factorizar. Raíz cuadrada de 25m cuadrado serían 5m. Raíz cuadrada de a más 1 elevado al cuadrado, pues sería a más 1. Esto signo más, y lo multiplico por lo mismo cambiándole el signo, 5m menos a más 1. Ahora reduzco términos semejantes, me quedaría 5m más a más 1, que multiplica a 5m menos a menos 1. Este sería el resultado de la factorización para el ejercicio número 23. Vamos a resolver ahora el número 24, pero vamos a limpiar un poco el pizarrón para seguir resolviendo ejercicios. Entonces vamos ahora con quedamos el 24. Déjenme termino de borrar aquí y ahorita vamos a continuar con el 24. Bien, ahora el 24 me dice que yo tengo aquí para el 24 esto. Vamos a ver si está ordenada. Si se fijan, yo aquí tengo, debo de buscar que incluya x y y. Entonces creo que me quedaría ordenada como 49 x a la 4. Luego sería menos 25 x cuadrado
más 30 por x por y menos 9y cuadrado. Bien, ahora que ya lo ordené, voy a agrupar esta parte de aquí. Me quedaría como 49 x a la cuarta menos, y me quedaría 25 x cuadrada, aquí es más, aquí sería menos 30 x por y más 9y al cuadrado. Aquí yo lo único que hice fue cambiarle los signos. ¿Por qué? Porque este negativo ya me está afectando a esto. Entonces factorizo esta parte de aquí y me quedaría el 49 x a la 4 menos raíz cuadrada de 25x al cuadrado sería 5x, pongo el signo negativo, raíz cuadrada de 9y cuadrado sería 3y, esto elevado al cuadrado. Ahora yo tengo aquí una diferencia de cuadrados, voy a factorizar y me quedaría como raíz cuadrada de 49, 7 por 7, 49, entonces sería 7x al cuadrado. Raíz cuadrada de esta parte que está elevado al cuadrado pues sería 5x menos 3y, esto signo más, y lo multiplico por lo mismo cambiándole el signo, 7x cuadrado menos, que afecta al 5x menos el 3y. Ahora reduzco términos semejantes y me quedaría como 7x cuadrada más 5x menos 3y multiplicado por 7x al cuadrado menos 5x, menos por menos me da más 3y. Este sería el resultado de la factorización del ejercicio número 24. Vamos ahora a resolver el número 25. Y para el ejercicio número 25 tenemos esto. Vamos a ver si está ordenada. Como podemos ver a simple vista, esto está ordenado. Y me quedaría a cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Ahora voy a aprovechar y le cambio el signo aquí. Menos, que afecta a c cuadrado menos 2cd. No, perdón, aquí es más d cuadrado. Bien, ahora voy a factorizar este trinomio y este trinomio. Raíz cuadrada de a cuadrado sería a, el signo del segundo, menos raíz cuadrada de b cuadrado sería b elevado al cuadrado, menos, ahora raíz cuadrada de c cuadrado sería c, símbolo del segundo, el signo del segundo que es más, y le saco raíz cuadrada aquí a d, me quedaría así. Bien, yo ya factoricé esta parte y esta parte, ahora me queda una diferencia de cuadrados y vamos a factorizar esta diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de esto elevado al cuadrado pues me quedaría como a menos b, signo más, y raíz cuadrada de esta parte pues sería c más d multiplicado por esto mismo y le cambiamos el signo, es decir, a menos b menos c más d. Ahora reduzco términos semejantes y sería a menos b más c más d multiplicado por a menos b menos c menos d. Este sería el resultado para la factorización de este ejercicio. Si te quedó alguna duda, recuerda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.